¿Te has puesto a pensar cuál será el legado que dejarás cuando ya no estés más en esta tierra? ¿Dinero? ¿Propiedades? ¿Un negocio? ¿No te gustaría dejar algo más significativo para tus hijos, para los hijos de tus hijos? Poder influenciar a muchos a través del tiempo. El mayor legado que podemos dejar es el ejemplo de una fe auténtica, singular, fuera de serie, que nos permite vivir la evidencia día a día, porque esa clase de fe verdaderamente puede cambiar al mundo. Continuamos con la serie Los grandes héroes de la fe. Hoy es el tema número 3, un camino más excelente. Me acompañan por favor a el libro de Hebreos, capítulo 11, verso 4. Hebreos 11, verso 4. Hoy vamos a platicar de un hombre poco mencionado en la Escritura, pero su fe sigue siendo un poderoso ejemplo que continúa hablando en nuestros días. Hebreos 11, verso 4. Encabeza la lista del capítulo 11 de Hebreos, de los grandes héroes de la fe. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. La fe trasciende. La verdadera fe impacta realmente los corazones. Para comprender más el tipo de ofrenda que decidió dar Abel, vamos a leer Génesis, por favor. Génesis capítulo 4, del verso 3 al verso 5. Génesis capítulo 4, del 3 al 5. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que su hermano Caín. Alcanzó buen testimonio, alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Y muerto, después de mucho tiempo, sigue hablando su fe a nuestros corazones. ¿Qué fue lo que pasó? Génesis 4, del 3 al 5. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Dios. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Dios con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Vean el resultado de la respuesta de Dios en el corazón de Caín. Y se ensañó Caín, se enfureció, le cambió hasta su rostro, imagínate, por lo que había pasado con sus ofrendas. Los dos decidieron llevar una ofrenda delante de Dios. ¿Ustedes creen que decidieron porque sencillamente se les ocurrió? Quizá uno pudo tener la idea de hacer una ofrenda, pero que los dos hayan tenido esa idea de ofrecer algo al Señor. Todo indica que había un mandato de Dios de por medio. Dios dio instrucciones
precisas y estableció la forma en que los hombres podían acercarse al Señor, los hombres pudieran experimentar el arrepentimiento y el perdón. Un animalito servía sin defecto, servía como sustituto, moría en lugar del pecador. ¿Por qué Dios lo piensa de esa manera? Imagínate que si tú, por tus mentiras, por tus tranzas, por tu hipocresía, por la manera en que le hablas a tus hijos, por la manera en que te comportas con tu esposa, Dios dice que la paga del pecado es muerte, es separación con Dios. La humanidad sabe el resultado de vidas que deciden estar continuamente en pecado. El pecado nos degrada, nos debilita, nos enferma, lastima la vida de nuestras familias, lastima nuestros matrimonios. El pecado es muerte. Dios piensa en los sacrificios de animales para que la humanidad pudiera comprender la gravedad de vivir en pecado. Los judíos tenían que llevar un animalito sin defecto. Tenían que degollar, matar a ese animal que es inocente. Piensa en que tienes que asesinar a un animalito, ver cómo empieza a luchar, se empieza a desangrar, empieza a tener un chillido que puede llegar a estrujar lo más profundo de nuestro corazón, dejando su último aliento de vida. Y el hombre que cometió la falta delante de Dios y deshonró quizá su matrimonio, a sus hijos, él tenía que poner su mano en la cabeza de ese animal y tenía que pensar en lo más profundo de su corazón: por mi culpa, por mi maldad, por mis mentiras, por mi crítica, este animal inocente está entregando su vida. Dios, en su infinita sabiduría, lo pensó de esa manera para que la humanidad pudiera comprender la gravedad de vivir en pecado. Y aún así hay personas que tratan de justificarse y empiezan a criticar los designios de Dios. Pero ¿cómo crees que un Dios tan salvaje? Pero no se ponen a pensar en la manera en que han tratado a sus hijos, en que han tratado a su esposa, a su esposo, en cómo se comportan en su trabajo. Dios inicialmente lo pensó de esa manera, para que comprendamos la gravedad de la decisión de vivir en pecado. Pero ahora todo es diferente. Me acompañan a 1 de Timoteo, capítulo 2, del 4 al 7. 1 de Timoteo, capítulo 2, del 4 al 7. Yo se los leo. 1 de Timoteo 2, del 4 al 7. Todo lo que Dios mandó nos lleva a voltear a la cruz. Dice la Escritura, Dios quiere, vean cuál es la voluntad de Dios. Dios quiere que todos los hombres, que todas las mujeres sean salvos, vengan al conocimiento de la verdad. ¿Cuál es esta verdad? Porque hay un solo Dios y un solo mediador, un solo intercesor. Dios intervino a favor de toda la humanidad para solucionar el problema del pecado. Solo hay
un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo. Vean el amor de Dios. Dios decide hacerse hombre. Dios decide abrir sus brazos en esa cruz, entregar cada gota de su sangre. Dice la Escritura, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Vean lo que escribe el apóstol Pablo a su hijo amado Timoteo. Para esto, Timoteo, para que las personas puedan comprender la verdad, existe una sola verdad, y es Jesucristo. Dios se hace hombre y entrega su vida en rescate por todos nosotros. No existe otra posibilidad, no existe otro camino para poder llegar al Padre, para poder tener el perdón de los pecados. Todo es a través de la fe. Y dice la Escritura, para esto, Timoteo, fui constituido predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo. Cristo debe de ser el tema central de cualquier mensaje, de cualquier predicación. Por eso Pablo fue levantado. Dios lo levanta para traer ese mensaje. El único camino, la única verdad es Jesucristo. Gloria a tu nombre, Señor. Digo verdad en Cristo, no miento. Y también Dios lo levanta como maestro de los gentiles en fe y en verdad. Si en algo los apóstoles se gloriaban, era en la cruz de Jesús. Porque en la cruz Dios logró el perdón de los pecados a través de la fe. Dios logra hacerte libre, que puedas tener vida en un presente, ya no ser esclavo del pecado. Esto es algo verdaderamente glorioso. Regresamos al ejemplo de vida de Abel. Dice la Escritura, ya lo platicamos, que miró Dios con agrado. ¿No te gustaría que Dios te mire con agrado? Los dos llevaron una ofrenda, pero Dios miró con agrado a Abel y a su ofrenda. ¿Por qué? Porque fue hecha su ofrenda bajo los términos de Dios. No es como el hombre crea, es como Dios lo establece en su palabra. Tú puedes tener muy buenas intenciones, pero dice la Escritura que el Hijo de Dios no va ni hace lo que se le antoja, ni lo que cree que es correcto, sino el Hijo de Dios hace lo que marca el Espíritu Santo en su corazón. Porque todos los que son guiados por su Espíritu, los tales son hijos de Dios. Romanos 8, verso 14. Miró Dios con agrado a Abel y a su ofrenda, porque fue hecha bajo los términos que había marcado Dios. La ofrenda de Abel, escucha bien esto, que lo puedes aplicar desde hoy en tu vida. Que Dios mire con agrado tu vida. La ofrenda de Abel fue primeramente de su corazón. Por eso, porque Abel decidió ofrecer su corazón a Dios, por eso alcanzó buen testimonio, un testimonio de que él era justo. ¿Qué es una persona justa delante de Dios? Una persona que agrada a Dios, que Dios dice, él es o ella es justa. Una persona justa es una persona que vive de acuerdo a la ley de Dios. El más interesado en que obedezcas la palabra del Señor es el mismo Dios. Dios quiere que le obedezcas. ¿Por qué Dios demanda que nosotros le obedezcamos? Porque Dios te ama.
porque Dios quiere bendecirte, porque los mandamientos que están escritos en la palabra de Dios pueden ayudarte en todo, pueden hacerte sabio, hacerte perfecto, maduro, competente, capaz. Dios nos enseña vidas extraordinarias, la manera en que puedes llegar a tener éxito en tu vida a través de la palabra de Dios. Una persona justa es una persona que vive de acuerdo a la palabra de Dios. Decide estar bien con Dios y estar bien con los demás. Hay muchos que creen que están cerca de Dios, pero no viven de acuerdo a los principios que Dios ha marcado en su palabra. Dicen que están bien con Dios, pero no están bien con los demás. Eso no es fe. No te engañes a ti mismo. Eso no existe. Una persona que es justa delante de Dios puede estar bien con todos a tu alrededor. Empieza en tu casa, con tus hijos, con tu esposa, con tu esposo. Escucha esta frase, por favor. Obediencia parcial. Es que yo busco a Dios de esta manera, yo creo que así son las cosas, nos creemos sabios en nuestra propia opinión. Escucha esta frase. Obediencia parcial es lo mismo que desobediencia total. Puedes tener un barco con 3 agujeros. Tápale 2. ¿Qué crees? Con uno, tarde o temprano, se hunde. Que alguien reciba 3 balazos y vaya al doctor y le curen 2 balazos. ¿Qué crees? Con un balazo se muere. Si vas a hacer las cosas con Dios, las tienes que hacer bien. Amén. Obediencia parcial. Yo le doy a Dios el 50% de mi corazón. Yo le doy a Dios, sí lo quiero, pero también quiero hacer estas cosas. Dios no ocupa el primer lugar en mi vida. Obediencia parcial es lo mismo que desobediencia total. Muchos hijos de Dios comprendieron esta enseñanza como lo hizo Abel, entre ellos el dulce cantor de Israel, el rey David. En el Salmo 51, él comprendió que a Dios no le agradaban los sacrificios de animales. Dios es un Dios de amor, pero de alguna manera las personas tenían que sensibilizar su corazón en contra del pecado, para que pudieran entender la gravedad del pecado. Y aún así, imagínate, llevando animales por culpa del pecado para sacrificarlos, y aún así no se tocaban el corazón para seguir ofendiendo en su casa a su esposa, a su esposo, a sus hijos. Increíble la insensibilidad que puede haber en el corazón de los hombres y de las mujeres. Esto es algo tremendo, pero David lo comprendió y él escribió uno de los salmos más hermosos en la Biblia, el Salmo 51. Señor, tú no quieres sacrificios de animales, yo los daría, yo soy el rey sobre todo Israel, pero tú no quieres sacrificios, que yo los daría. Tú no quieres holocausto, Señor. El más grande sacrificio es cuando se quebranta tu espíritu al corazón contrito, al corazón que le da a Dios el primer lugar. No desprecia el Señor. Dios busca la más grande ofrenda que puedes darle, que es tu corazón. Tomar el camino de la obediencia, como lo hizo Abel. Su fe da testimonio hasta nuestros días. Dios da testimonio de sus ofrendas, porque Él decidió ofrecer su corazón sin juegos a Dios. Por eso Dios se agradó de la ofrenda de Abel. Y te hago esta pregunta:
hablamos del camino de la fe, el camino de la obediencia a Dios. ¿En qué camino crees tú que te encuentras? ¿En qué camino crees tú que te encuentras? ¿En el camino de la obediencia? ¿En el camino que decidió seguir Abel? ¿O tu camino está acompañado de pleitos? No puedes estar bien con Dios ni tampoco con los demás. Dios nos habla de la ciencia del amor. Dios es amor. Si tú dices que amas a Dios pero aborreces, no puedes ver a las personas que te rodean, no te sientes bien con las personas en tu trabajo, siempre estás criticando, siempre estás engañando, si siempre estás mal con los que te rodean, realmente no has creído en Dios, realmente estás muy lejos de conocer a Dios. Porque cuando uno está cerca de Dios, se puede apreciar, por sus frutos los conocerán. Dime cómo tratas a tu esposa, cómo tratas a tu esposo, cómo tratas a tus hijos, y te voy a decir qué tan cerca o qué tan lejos estás de Dios. El amor de Dios se aprecia con las personas que te rodean. ¿En qué camino crees que estás tú? ¿Lleno de pleitos, rencores, falta de perdón? Hay personas que no pueden perdonar a los demás, con rencor, con odio en el corazón, inclusive entre hermanos, divisiones, egoísmo, solamente pensamos en nuestro bien personal. No puedes ver primero por los demás en tu casa. ¿A quién crees que engañas? Dios nos habla de un camino más excelente, de la fe auténtica, ver primero por los demás. La grandeza para Dios se mide en términos de amor y de servicio. Muchos viven haciendo mal a los demás, comiéndose unos con otros, mintiendo, engañando, maldiciéndose, inclusive maldiciendo a sus hijos. La palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios es verdad. Dios dice que a través de tu boca puedes llegar a bendecir una vida o a maldecirla, inclusive a matar a una persona. El poder que tienes como padre para bendecir a tus hijos. Amén. Amén. ¿Cuántas noches te acercas con tus hijos, como familia, para que vean que para ti es importante el Evangelio, que realmente crees en Dios, crees en Jesucristo? Hijos, vamos a apagar un ratito la tele, vamos a juntarnos, vamos a orar, tu papá y yo, por ti. Y si tú estás solo, si tú estás sola, siempre estás con el Señor. Date ese tiempo para poder bendecir a tus hijos. Esa palabra de bendición va a traer un efecto positivo en la vida de los que te rodean. ¿En qué camino crees que tú te encuentras? El apóstol Judas, en el penúltimo libro del Nuevo Testamento, Judas, hermano en la carne de Jesús. Entonces Jesús tuvo hermanos, claro, eso dice la palabra de Dios. Judas escribió de las personas, porque hay dos caminos, familia, que como hermanos podemos tomar. Esto es algo serio. El camino de la obediencia, sin juegos, darle a Dios el primer lugar en el corazón, como lo hizo Abel, por lo cual su vida, todas las ofrendas, como fue su corazón al decidir vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, dio testimonio de que él verdaderamente era justo. Puedes decidir el camino de la obediencia o puedes estar. Dijo Judas, ¡ay! Cuando la Biblia puedes apreciar la expresión de ¡ay! Denota mucho dolor. ¡Ay de ellos! ¡Ay de las personas
que dicen que creen en Dios, pero no toman la decisión del camino de la obediencia. ¡Ay de ellos que han decidido seguir el camino de Caín! Enemistad entre hermanos, en tu casa. Aquí puedes tener una apariencia de santidad, pero en tu casa consientes división, pleitos. ¡Ay de ellos que consienten el camino de Caín! Algo tremendo. El apóstol Judas escribió: son como manchas en tu ágape, son manchas en tu testimonio. Dios, a través de la fe, te ha concedido ropas blancas, pero muchas veces por nuestras actitudes, esas ropas espirituales blancas están siendo contaminadas, manchado tu amor para el Señor, tu testimonio. Deberíamos de huir de todas estas situaciones. En Génesis capítulo 4 verso 7, yo les leo la Nueva Traducción Viviente. Génesis 4 verso 7: serás aceptado. Escucha esto, Génesis 4 verso 7: serás aceptado si haces lo correcto. Dios se lo dijo a Caín. Aquí puede estar en juego inclusive tu salvación. Esto es muy importante. Lucha para poder escuchar esto, porque viene de parte de Dios, es palabra de Dios. Dios le dijo a Caín: serás aceptado si haces lo correcto. Pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. Les estoy hablando de la Nueva Traducción Viviente. El pecado está a la puerta, al acecho, está ansioso por destruirte, para controlarte, pero tú debes y puedes dominarlo y llegar a ser su amo. Ten cuidado con tener en poco el pacto de consagración que has hecho con el Señor. Ten mucho cuidado con el pacto. Cuando tú decidiste aceptar a Jesucristo y ser familia de Dios, familia espiritual, hiciste un pacto a través de la sangre de Jesús. No puedes pisotear el pacto, pisotear la sangre de Jesucristo. Puedes, pero no debes. Debes de tener mucho cuidado con tener en poco el pacto de consagración hecho con Dios. El anticristo. ¿Han escuchado ese término? Sí. ¿Sí? El único apóstol, el único escritor bíblico que utilizó el término de anticristo fue el apóstol Juan, seguidor de Jesús. Lo puedes encontrar en el Nuevo Testamento solo 5 veces. Juan utiliza este término para describir una condición espiritual que puede estar presente en la iglesia. Por eso, esto que estamos platicando no es un juego. Juan describe con el término anticristo una condición espiritual. Nos habla inclusive que existen muchos anticristos. Vamos a leerlo en Primera de Juan, por favor. Primera de Juan, capítulo 2. Vamos a leer del verso 18 al verso 22. Primera de Juan, capítulo 2, del 18 al 22. Estamos casi al final de nuestras Biblias. ¿Estamos ahí? Te pido que abras tu corazón, en esta mañana, en esta tarde, en esta noche, donde te encuentres. Dice así la palabra de Dios. Vean el amor del apóstol Juan, cómo escribe.
Juan conocía muy bien al Señor. Una expresión única por esa conexión tan especial con Dios. Hijitos, escucha lo que Dios quiere decir a la iglesia. Hijitos, estoy en 1 de Juan 2, verso 18. Ya es el último tiempo. Y Juan escribió en el primer siglo de la era cristiana y nos habla que ya era el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, vean esto, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Y vean de dónde salen estos anticristos. Salieron de nosotros. 1 Corintios 11, verso 19, dice que es necesario que haya división. Entre la iglesia, tristemente, habrá división para que se hagan manifiestos los que verdaderamente son aprobados. Por el fruto los conocerán. A Dios y a la iglesia no puedes engañar. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Hay muchos que creen que están cerca de Dios y viven muy lejos y no lo conocen. No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Pero si nunca dejamos de asistir los domingos, aplaudíamos, cantábamos alabanzas. Dios dice, nunca te conocí. Muchos me dirán en aquel día, y Dios dirá, apártate porque yo conozco lo que hay en tu corazón. No todo el que me diga Señor entrará en el reino, sino el que haga, ¿cómo a ver? La voluntad del Padre. Vivir de acuerdo a su palabra. Su palabra es vida. Las personas que deciden vivir de acuerdo a la palabra de Dios pueden testificar. La palabra me ha ayudado en todo, en toda mi vida. Por eso Dios quiere que le obedezcas, porque Dios te ama y porque sabe cuál es el resultado. Muchos que creen que están cerca de Dios, dice, salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros, porque vosotros tenéis la unción del Santo, la presencia de Dios con poder, conocen todas las cosas. No os he escrito, verso 21, como si ignoraseis la verdad. Esto es un tema que no debemos de ignorar como iglesia. Han salido muchos anticristos, salen de en medio de nosotros, pero no son de nosotros. Y dice el apóstol, no es algo que debas de ignorar, sino porque la conoces, la verdad, y porque ninguna mentira procede de la verdad. Vean el verso 22. Dios a través del apóstol desenmascara al anticristo y dice, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este que niega. Y no están hablando de palabras nada más. Puedes negar al Señor con tus actitudes de vida. ¿De qué te sirve decir que eres cristiano si estás matando con tus pensamientos, con tus acciones? Se han cerrado las puertas al reino de los cielos. Esto es algo tremendo. ¿Quién, dice el apóstol, quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. El que niega con sus hechos, con sus actitudes, que demuestra que Dios aparentemente está muerto. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Tremenda información, ¿verdad? Algunos hablaron de la abominación desoladora que habló el profeta Daniel. En Mateo 24, verso 15. Jesús les dijo, cuando vean
en el lugar santo. Solo existe un lugar santo para Dios en nuestros días. Cuando vean en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, algo que lastima el corazón de Dios, algo que es abominable para Dios. Cuando vean en el lugar santo la abominación desoladora, ¿cuál es ese lugar santo? En Marcos 13, verso 14, otro apóstol escribió lo siguiente: cuando vean o cuando esté esa abominación desoladora puesta donde no debe de estar, el que lea entienda, en el lugar santo, puesta donde no debe de estar. Y en Lucas 21, verso 20, otro apóstol escribió: cuando vean a Jerusalén, Jerusalén de Dios, la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, en el corazón del pueblo, cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos celestiales, de huestes celestiales, esa gran opresión, sepan que su redención está cerca. Jesucristo puede llegar el día de hoy, pero la iglesia aparentemente está dormida. Oye, pero en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 verso 3 y verso 4 dice la escritura: si es cierto, no vendrá el Señor sin que antes se manifieste, sin que antes venga la apostasía, la rebelión dentro de la iglesia, y se manifieste el hombre. El original también permite hablar en pluralidad, hasta que no se manifiesten los hombres de pecado, hijos de destrucción, los cuales se oponen contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto. Escucha esto: tanto que se sientan en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. El camino de Caín, cuando el hombre decide ponerse en el lugar de Dios, en el corazón. Ay de ellos, manchas en sus ágapes. Tenemos que tener mucho cuidado con esta situación. Dios le está hablando a su iglesia. Habla de la condición espiritual que puede tener parte de la iglesia. Estamos terminando. Hoy podemos sonreír, porque sí se puede alcanzar la victoria. Podemos marcar una diferencia. Podemos escoger hoy andar por el camino de la obediencia. Pero tenemos que comprender el secreto que nos deja la vida de Abel. ¿Cuál es este secreto? Esto es lo que puedes aplicar en tu vida. ¿Quieres seguir el camino de Dios? La ofrenda que verdaderamente agrada a Dios es una vida de obediencia y servicio. La ofrenda que verdaderamente agrada a Dios, que le puedes traer a Dios. Dios no te pide sacrificios que cualquiera puede dar. Dios te pide tu corazón. Que decidas hoy seguir el camino de la obediencia, que te traerá gran bendición a tu vida. Y termino con esta cita que está en Romanos capítulo 12 del 1 al 2. Romanos 12 del 1 al 2. Dice así la escritura: así que, hermanos, os ruego por lo más grande, por las misericordias de Dios, presenta fe. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Toma la decisión de seguir el camino de la obediencia, como lo hizo Abel. Si tú decides obedecer a Dios, tu vida va a agradar completamente al Señor. Vivir de acuerdo a lo que Dios dice. No existe mayor legado que le puedas dejar a las próximas generaciones que una fe, que el ejemplo de una fe auténtica, porque la fe puede transformar este mundo. Dice la Escritura: ¿qué es lo que tengo que hacer, Señor? Toma la decisión. Dice la Escritura, verso 1: presenta tu cuerpo
presenta tu cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Ese es tu culto racional. En otras palabras, ese es tu ministerio. Ese es tu ministerio. ¿Quieres servir a Dios? Empieza con tu corazón. Presenta tu cuerpo en sacrificio. ¿A qué tengo que morir? A todo lo malo. Tienes que tomar la decisión de morir a todo lo malo. De decirle a Dios, sí. Darle a Dios el primer lugar en el corazón. Morir, pero ve qué bonito, porque Dios nos habla de un proceso. Esta decisión debes de tomarla todos los días de tu vida. Que Dios ocupe el primer lugar. Por eso Abel, porque comprendió y le entregó el corazón, Abel le entregó como ofrenda a lo más gordo de las ovejas, el valor de las primicias, porque Dios dice que donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Por eso para Dios es importante que comprendas la importancia, el valor de las primicias. Lo mejor y lo primero debe de ser para el Señor. Así debe de ser la actitud en nuestro corazón. Esa fue la actitud de Abel al darle a Dios el primer lugar en el corazón. Morir todos los días de nuestra vida. Hoy, Señor, lo primero que hago, Señor, la primicia de este día es para ti, el tiempo. Lo primero que hago, Señor, hoy te entrego nuevamente mi corazón. Hoy decido morir a todo lo malo. Hoy decido no consentir pequeñeces en la vida, porque tú crees que tienes el control de ciertos pecados, del alcohol, del adulterio, de la prostitución, de las mentiras. Crees que tienes cierto control y ahí tienes esto en el corazón. No has decidido erradicarlo de raíz. Tu mente puede debilitarse y puedes llegar nuevamente a ser un esclavo del pecado. Dios no quiere eso para tu vida. Dios quiere que derribes esas fortalezas mentales. El no puedo. Y la única forma es a través de la acción del Espíritu Santo. ¿Quiénes en esta mañana, en esta tarde, en esta noche, donde tú te encuentres, no es casualidad que estés escuchando este mensaje? Dios quiere que hoy decidas seguir el camino de la obediencia, el camino que nos marcó su hijo Abel, la mejor ofrenda, porque decidió poner a Dios en primer lugar en el corazón. Si tú estás dispuesto a consagrarte una vez más al Señor, a no tener en poco el pacto de consagración al Señor, a vivir de acuerdo a su palabra, a dejar de jugar con Dios, te voy a pedir que inclines tu cabeza. Si tú estás dispuesto a seguir ese camino de la obediencia, Dios te está dando una oportunidad que vale oro. Dios quiere que empieces a dejar un legado que transformará generaciones, que puede afectar a tus hijos y a los hijos de tus hijos y a personas que quizá no conozcas. Ese legado se llama fe. La fe auténtica, fuera de serie, la fe que transforma un corazón. Dios mío, hoy, delante de muchos testigos, decido entregarte nuevamente mi corazón. Hoy, Padre, te entrego mi corazón. Hoy quiero que empieces a brillar a través de mi vida. Nada puede estar sentado en ese lugar santo, Padre, porque tú estableciste que ese lugar santo, el templo donde Dios habita, es el corazón de tus hijos. Padre, hoy te entrego el primer lugar
de mi corazón, de mi tiempo, de mis finanzas, porque todo te lo debo a ti. Señor, ayúdame a entender tu palabra y a entender cuál es el camino que tú quieres que yo siga. Dios te enseñará todas las cosas. Lo único que Dios te pide es tener fe. Esa fe que te hará actuar, vivir de acuerdo a lo que dice su preciosa palabra. Te doy las gracias, Señor, porque tu iglesia se levanta a una vida diferente, a una vida llena de consagración. El Señor está viendo lo que hay en tu corazón. Dios tiene el poder, Padre, a través de tu Espíritu Santo. Rompe toda atadura, Señor. Rompe toda cadena, Padre. Donde está tu Espíritu, ahí hay libertad. Padre, glorifica tu nombre. Dios glorificará su nombre a través del levantamiento de su iglesia. Que su iglesia sea un poderoso reflector de su gloria. Aquí está tu iglesia, Señor. Exalta tu nombre a través de ella. Glorifícate, Padre, a través de nuestra vida. Que se marque una diferencia sustancial con la cizaña. Padre, que tu amor pueda aflorar en medio de tu iglesia. Señor, nos despedimos siguiendo en nuestro corazón tu precioso ejemplo, el ejemplo de amor que nos dejó Jesús. Gracias.